Cuando miramos el libro de Apocalipsis, uno de los temas principales en Apocalipsis es este conflicto sobre la adoración, conflicto entre la justicia y la injusticia, conflicto entre la verdad y el error. Y en el corazón de este conflicto hay una crisis sobre la adoración. Hay dos señales o sellos en el libro de Apocalipsis, el sello de Dios y la marca de la bestia. Y en esta presentación vamos a demostrar ambas, lo que es la marca de la bestia y lo que es el sello de Dios, y cómo podemos evitar la marca de la bestia. Oremos antes de entrar en esta presentación significativa y de vital importancia. Padre Celestial, revélanos claramente tu verdad. Ayúdenos a ver la verdad de tu palabra y que haga una diferencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este programa es La marca de la bestia de Apocalipsis al descubierto. Esto es parte de una serie de transmisiones por televisión llamadas Descubrimientos Antiguos del Apocalipsis, transmitidas aquí en este canal de 3ABN. Cuando se me pidió que hiciera esta serie sobre el libro de Apocalipsis, sabía que uno de los temas claves era el que vamos a presentar ahora mismo, la marca de la bestia de Apocalipsis al descubierto. Y mucha gente está bastante confundida acerca de lo que la marca de la bestia es. Creen que esto tiene que ver con tener el 666 marcado en la frente. Y por eso que a menudo, cuando he dado esta conferencia sobre el libro de Apocalipsis, han dicho, bueno, no quiero que nadie vaya a colocarme el 666 en mi frente. Y bueno, la marca de la bestia es algo más sutil en realidad. Algunos han considerado que tal vez es el código de barras en las latas o aquellos que se escanean en el bien del consumo. Y han dicho que eso tiene que ver con el 666 en un momento en el que no se pueda comprar o vender. Pero tenemos que ir al Apocalipsis y descubrir algunas cosas básicas, como quién es la bestia primero, cuál es la marca de la bestia y cómo se puede evitar la marca de la bestia. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Mientras estudiamos este tema del poder de la bestia para descubrir quién es la bestia, debemos estar seguros de que Jesús es el centro. Sea quien sea la bestia y cualquiera que sea el poder de la bestia, sea lo que sea el poder del anticristo, es algo opuesto a quien es Cristo. Enseña doctrinas que no están en armonía con Jesús. Y así que Jesús siempre está al frente y en el centro en el libro de Apocalipsis. Pero el Apocalipsis revela la verdad de Jesús y expone los engaños de Satanás. Si hay una patología o una enfermedad en el cuerpo humano, no siempre es agradable tener un diagnóstico de un médico que te dice que estás enfermo. Supongamos que tuviste cáncer y que necesitas un diagnóstico antes del tratamiento que, pues por supuesto, harás. Y supongamos que en este diagnóstico el cáncer fue peor de lo que pensabas. Pero el médico dijo, si tienes una operación muy dolorosa, sé que podemos remover el cáncer, podemos conseguirlo, podemos quitarlo. Aún no ha hecho metástasis, el tamaño está creciendo y tenemos que cortarlo. Usted y yo quisiéramos pasar por la cirugía, pero lo haríamos para salvar nuestras vidas. A veces en la vida uno tiene que pasar por cosas que son bastante dolorosas, pero el resultado final es salvar la vida. Así que a veces el tema de la marca de la bestia no es agradable de discutir, debido a que hemos acariciado por tanto tiempo algunas opiniones religiosas. Y trataré este asunto con la forma más amable y amorosa que pueda. Pero ¿no esperarías que yo, como predicador de la palabra de Dios, comparta la verdad contigo, incluso en momentos en que la verdad sea dolorosa, si ello pudiera salvar tu vida? Apocalipsis capítulo 13 dice en el versículo 1, me paré en la arena del mar y vi una bestia que subía del mar con 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 coronas y en sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi, que era como un leopardo, sus pies como los pies de un oso y su boca como la boca de un león. Las aguas que vistes. Ahora, cuando vemos esta bestia que sale del agua, así que hagamos una pausa aquí más bien por un momento. Tenemos que dejar que Apocalipsis describa sus propios símbolos, así que recuerda que la bestia sale del agua. ¿Qué son las aguas?
Apocalipsis 17, versículo 15, las aguas que vistes, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Hemos estudiado acerca de esa ramera, ese sistema religioso falso en Apocalipsis 17, pero ¿qué representan las aguas? Representan pueblos. De modo que si la bestia sale del mar, como vimos en Apocalipsis capítulo 13 que acabamos de leer, representa un poder que surge de una área poblada del mundo, una base poblada, no de una área despoblada. Así que en profecía bíblica debemos mirar los símbolos y los símbolos se explican a sí mismos. Las aguas representan a las personas. A veces usamos la expresión un mar de gente. Por lo tanto, es un símbolo muy común. Ahora, en el libro de Apocalipsis, no solo en Apocalipsis, sino en toda la profecía bíblica, ¿qué representa una bestia? Una bestia representa un rey o un reino. Daniel capítulo 7 y versículo 23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino ¿en dónde? En la tierra. Ahora, cuando lees estos símbolos proféticos, ellos son bastante comunes en todas las escrituras y son consistentes. Te das cuenta de que una bestia representa un rey o un reino en el libro de Daniel y esto lo llevas al libro de Apocalipsis. Una bestia representa un rey o un reino, por lo que la bestia que sube del mar representa un reino que se levanta en una área poblada del mundo. Una bestia representa entonces un poder político o también podría representar un poder político religioso, algo que tiene autoridad. Ahora, ¿de dónde obtiene este nuevo poder su autoridad? Apocalipsis 13, versículo 2, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Así que el trono de su gobierno proviene del dragón. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 13. Y si regresamos a Apocalipsis, el capítulo 12, notarás algo sobre este dragón. En, en el capítulo 7 de Daniel tenemos cuatro bestias. Tienes un león con alas de águilas que representa a Babilonia. Tienes un oso con tres costillas que representa a Medo-Persia. Tienes a un leopardo como bestias que describen al reino griego. Y luego tienes este dragón realmente indescriptible. Es como una bestia que representa a Roma. Así que en Daniel capítulo 7, la cuarta bestia representa Roma. La bestia que aparece en Apocalipsis 13 es una bestia compuesta. Recordemos lo que leímos. Me paré en la arena del mar y vi una bestia que subía del mar con 7 cabezas y 10 cuernos y sus cuernos 10 coronas y en su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi era como un leopardo, sus pies eran como los pies de un oso, su boca como la boca de un león y el dragón. Y miren, de nuevo está describiendo aquí a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana de Daniel capítulo 7. Hay otro aspecto interesante del trabajo de este dragón y lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 y 5. El dragón se paró ante la mujer que estaba lista para dar a luz. Así que ahora este es el dragón que se representa en Apocalipsis 12, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. De modo que el dragón que va a devorar al niño, ¿quién es el niño? El niño es Jesús, pues por supuesto. ¿Y quién es el dragón en el capítulo 12 de Apocalipsis? Dice que el dragón que vistes es Satanás. Entonces, ¿cómo armonizas el hecho de que el dragón representa tanto a Satanás como a Roma pagana? Satanás siempre obra a través de algún poder terrenal. Así que en Apocalipsis 12, el dragón está trabajando a través de Roma pagana para destruir a Jesús. En Apocalipsis capítulo 12, el dragón está empeñado en destruir a Cristo. Ahora, recuerden ustedes que fue un oficial romano llamado Herodes el que aprobó el decreto de que todos los niños varones fueran asesinados. El dragón, Satanás, trabajando a través de la Roma pagana para destruir a Jesús entonces. Era un gobernador romano llamado Pilato el que condenó a Cristo a muerte y ordenó su crucifixión. Nuevamente, el dragón Satanás trabajando a través de la Roma pagana para destruir a Jesús. Y una vez más, era un emblema romano que selló la tumba de Jesús con un soldado romano, los cuales lo custodiaban. Nuevamente, el dragón trabajando a través de la Roma pagana para destruir a Jesús. Así que cuando llegas a Apocalipsis capítulo 13 y ves que el dragón le dio poder y la gran autoridad a esta bestia subiendo del mar, este nuevo poder
que está surgiendo en Apocalipsis capítulo 13, tienes que plantearte una pregunta. Ya que en Daniel capítulo 7 el dragón como una bestia indescriptible representaba la Roma pagana, ya que en Apocalipsis capítulo 12 Satanás obra a través de la Roma pagana, ¿a quién entonces le dio Roma pagana su poder, su trono y su gran autoridad? Vayamos a la historia, donde encontraremos 6 características identificativas de esta bestia, que no dejarán ninguna sombra de duda sobre lo que representa este poder de Apocalipsis. Primera característica es que obtiene su autoridad de la Roma pagana. El profesor Lebianca, profesor de historia de la Universidad de Roma, dijo esto: a la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, ahora este es el profesor Labianca, profesor de historia de la Universidad de Roma, le dio, sigue diciendo, su acento al pontífice. Exactamente lo que dijo Apocalipsis capítulo 13, que este poder de la bestia obtendría su asiento de gobierno, su autoridad de la Roma pagana. Entonces, ¿quién obtuvo su autoridad de la Roma pagana? Fue, pues, por supuesto, la Roma papal del pontífice, por lo que el poder de la bestia, identificado aquí en Apocalipsis 13, tendría que ser la Roma papal, porque obtuvo su asiento de gobierno de la Roma pagana. El pontífice se sentó en el trono donde se sentaban los césares o emperadores. La historia de Stanley, página 40, otra vez vamos a la historia, dice: los papas ocuparon el lugar vacante de los emperadores de Roma, heredando nuevamente su poder, el prestigio y los títulos del paganismo. El papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano sentado coronado sobre su tumba. Este no es un predicador, esta es la historia de Stanley. Ahora, déjenme asegurarles que la bestia no es una persona. La bestia no dice que la bestia sea una persona. La bestia siempre es un poder político o un poder religioso. Es un sistema político religioso. Permítanme hacer una pausa también aquí. En esta serie sobre el libro de Apocalipsis titulada Descubrimientos Antiguos del Apocalipsis, no es nuestro objetivo condenar o acusar a ninguna organización religiosa. Hay muchas personas maravillosas y piadosas en la comunidad católica romana. Yo, de hecho, me crié en un hermoso hogar católico. Mi madre era católica romana y yo fui educado por los sacerdotes y las monjas durante gran parte de mi vida. Y esos fueron los primeros 8 años de mi educación. Y miro hacia atrás con un profundo agradecimiento. Una de las cosas que realmente valoro es aprender a memorizar. Mis maestros católicos y las monjas realmente me enseñaron a memorizar una gran cantidad de cosas, así que gracias a Dios por eso. Recuerdo la primera vez que escuché un mensaje como este, realmente me destrozó por dentro. Pero cuando estudias las escrituras, tienes que decir: no quiero ir por el camino fácil. Tenemos que decir lo que es la verdad. Y si esta es la pura verdad, entonces la tengo que decir. Veamos primero las características identificativas de esta bestia, para luego analizar lo que la marca la bestia y el sello de Dios es, y tratar de juntar todas estas cosas esta noche. La bestia de Apocalipsis 13 describe un sistema o un poder político religioso que surgirá de Roma después de la caída del Imperio Romano. Ahora noten otra característica y leamos Apocalipsis 13:8. Todos los que moran en la tierra la adorarán. En otras palabras, es un sistema de autoridad religiosa o de adoración. Habla de que este poder religioso tendría alcance mundial. Así que quien quiera que sea la bestia de Apocalipsis 13, no puede ser algo hecho en una esquina. No es un individuo, no es es un sistema más bien político-religioso que se extiende por todo el mundo. Hay también otras características de este poder. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Según la Biblia, ¿qué es una blasfemia? ¿Cómo define la Biblia blasfemia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a qué es blasfemia? Jesús fue acusado de blasfemia. Ciertamente no era un blasfemo, pero leemos en Juan 10, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Así que cualquier ser humano que reclame la autoridad de Dios es de hecho un blasfemo, porque la blasfemia es cuando un ser humano afirma tener la autoridad de Dios. ¿Hace la Iglesia romana esa aseveración? Debemos ser justos con la historia. Así que vayamos a las fuentes originales en en las encíclicas del Papa Leo XIII. Y leemos esto aquí. Tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Otro aspecto de la blasfemia se encuentra en Marcos 2.7. Nuevamente, los escribas y fariseos, los líderes religiosos del judaísmo, dijeron: ¿por qué habla este así? Jesús, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que ellos están diciendo que Cristo es un blasfemo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Jesús fue un blasfemo? No, no en lo absoluto. ¿Por qué no? Porque Él era Dios y por lo tanto podía reclamar el poder de perdonar los pecados. Pero sin embargo, cualquier poder terrenal que reclame el poder de perdonar pecados entraría en lo que la Biblia llama blasfemia. En el libro Las dignidades y deberes del sacerdote, leemos esta declaración y este es el volumen 12, página 2 del libro, Dignidades y deberes del sacerdote. Es un libro donde los sacerdotes estudian sus responsabilidades como sacerdotes para el sacerdocio. Dios mismo, esto es asombroso, noten, Dios mismo está obligado a acatar el juicio de sus sacerdotes, ya sea de perdonar o no perdonar, ya sea que se nieguen o se absuelvan. La sentencia del sacerdote precede y Dios se somete a ella. De nuevo, voy a dejar que juzguen por ustedes mismos. La Biblia dice que la blasfemia es aseverar ser igual a Dios. ¿La Iglesia Católica hace eso? Ellos afirman eso. Pero la Biblia dice que la blasfemia es reclamar el poder de perdonar los pecados. Ya has visto esta declaración con claridad. No necesito comentar sobre ello. Personas de corazón honesto, guiadas por el Espíritu Santo, escuchan el llamado de Dios en sus corazones y quieren salir de la falsedad y la tradición. Jesús es nuestro único sacerdote. Y yo recuerdo un tiempo cuando mi madre estaba sentada en el patio trasero de nuestra casa, allí en Norwich, Connecticut. Y yo salí por la parte de atrás. Era un día caluroso y soleado del mes de julio. Me había entregado a Jesús, había escuchado y entendido estas verdades y quería compartirlas con mamá, porque mi papá ya las había aceptado. Salí a donde estaba y a ella y le dije: mamá, cuando me enseñaron del catecismo, me enseñaron que necesitaba un sacerdote, porque el sacerdote sería un mediador entre Dios y yo. Y pues bueno, debido a que yo no era suficientemente bueno como para acercarme a Dios. Pero madre, déjame leerte un texto de la Biblia. Y leí Primera de Timoteo, donde dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Luego noté que sus ojos se llenaron de lágrimas porque ella comenzó a entender, tal vez por primera vez en su vida, la supremacía de Cristo. No somos lo suficientemente buenos para presentarnos ante Dios. Necesitamos un sacerdote, pero Jesús es nuestro sacerdote, mis hermanos. Así que hay tres características de la bestia. Tiene autoridad que obtuvo de la Roma pagana, la obtuvo la Roma papal. Es un poder religioso mundial, Roma papal, y afirma ser igual a Dios, y la Roma papal lo hace. Ahora, observen Apocalipsis 13:7. Se dice: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En otras palabras, durante la Edad Media o la Edad Oscura, la Iglesia y el Estado se unirían y este poder se convertiría en un poder perseguidor. Se unieron bajo Roma la Iglesia y el Estado y persiguieron a aquellos que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Solo hay una respuesta cuando miras la historia y ciertamente la respuesta es sí. Este sería un poder perseguidor durante la Edad Media u Oscura. Hay una quinta característica, la encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. En otras palabras, el poder de perdonar pecados y de exaltar su autoridad por encima de la autoridad de Dios. Y se le dio, sigue diciendo, autoridad para actuar durante 42 meses. Ahora, ¿qué es eso de la autoridad para actuar por 42 meses? Aquí hay una prueba matemática de esta identidad. En la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Eso lo podemos ver y leer en Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números 14:34. Dice que les he dado un día por cada año. Y cada vez que lees acerca de un día en la Biblia, no es un año, pero cuando lo lees en el contexto de la profecía, es un símbolo.
Tienes una profecía simbólica, tienes una bestia saliendo del mar, tienes un león con alas de águilas. Nada de eso en los fenómenos naturales tiene sentido. Así que tienes un oso levantándose de un lado, con tres costillas en la boca, tienes estos símbolos, tienes el leopardo y con cuatro cabezas y las alas, y este dragón como una bestia. Y luego tienes las profecías de tiempo en el contexto de esos símbolos. Y por lo tanto, donde tienes una profecía simbólica, también tienes una profecía de tiempo simbólica. Por lo que en un día profético aquí equivale a un año literal. En la Biblia hay 30 días, entonces en un mes profético. Así que este poder reina durante 42 meses o 1260 días proféticos o 1260 años literales. ¿De qué se trata todo eso entonces? El poder papal se elevó a su ascendencia cuando Bagilos el segundo fue coronado por Justiniano, el emperador romano pagano, y eso sucedió en el año 538 después de Cristo. Ahora, antes de eso, las últimas tribus bárbaras o arianas fueron expulsadas de Roma, y aquí está lo significativo de esta fecha, ya que en este punto se le da autoridad a la Roma papal. El papado gobernó durante 1260 años, periodo donde se llevó a cabo la reforma con Lutero, Zwinglio, Hus, Jerónimo y los otros reformadores. Pero si se toma los 1260 años y los sumas al año 538 después de Cristo, se llega a 1798 después de Cristo. ¿Y qué sucedió en el año 1798? La Biblia es muy clara, y Napoleón, mirando hacia el sur, ve al Papa de Roma como un rival y por lo tanto envía a su general, en realidad lo envió el año anterior, pero el general regresó con las manos vacías. Él regresa entonces en 1798 y su general fue Berthier exactamente en ese año que la profecía bíblica había predicho. El general Berthier ingresa entonces a Roma, lleva cautivo al papado durante este tiempo y lleva cautivo al papa. De hecho, el papa realmente muere en cautiverio y hay una serie de rivales que querían el trono del papado. Y es una historia interesante en sí misma, pero ese es el punto que en 1798 el Papa es llevado cautivo. ¿Y qué nos dice la historia sobre esos acontecimientos notables? Historia de la Iglesia, página 24. El asesinato de un francés en 1798 dio a los franceses una excusa para ocupar la ciudad eterna y poner fin al poder temporal papal. Al envejecido pontífice fue llevado al exilio a Valencia. Los enemigos de la Iglesia se regocijaron, pensaron, por supuesto, que el último papa había renunciado. Así que en el 538 después de Cristo, los franceses pusieron una corona sobre el rey. El emperador Justiniano le da poder al papa para que se siente en su trono. Le da autoridad civil para ese tiempo. Entonces, en 1798 sucede que Napoleón envía a su general francés y este derroca a Roma papal tomando al papa cautivo. Así que desde el 538 a 1798 recibe la autoridad y luego le quitan su autoridad exactamente como la Biblia había dicho que ocurriría en ese periodo de 1260 años. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Miremos con mucho cuidado. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte. De hecho, eso era lo que mucha gente pensaba, que el Papa estaba moralmente y mortalmente herido, y su herida mortal fue sanada y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Así que la Biblia predijo una vez más que el Papa iría al cautiverio, sería una herida mortal, pero esa herida mortal sería sanada y el Papa nuevamente alcanzaría prominencia o autoridad mundial. Así que aquí hay cinco características identificativas del poder de la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Obtendría su autoridad de la Roma pagana, sería un poder religioso mundial, lo fue, reclamaría igualdad con Dios, de hecho lo hizo. Fue un poder perseguidor durante las edades oscuras y reinaría durante 1260 años con precisión histórica, como lo dice la Biblia. Pero hay otra característica de identificación que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. Así que cuando miras eso, dice que calculemos. Ahora, quiero que entendamos algo. El 666 no es la única identificación de la bestia.
De hecho, si no tuviéramos el 666, aún podríamos identificar fácilmente quién es la bestia, usando esas 5 características que describimos y que encontramos en Apocalipsis 13. Pero el 666 nos ayuda a confirmar esta identidad. Ahora, en la profecía bíblica, pues por supuesto el 7 es igual a la perfección. A lo largo de las escrituras, el 6 es símbolo de apostasía o rebelión. Uno de los títulos oficiales del papado es Vicarius Filis Deis, o vicario del Hijo de Dios. Este es uno de los títulos oficiales más relevantes del papado. Vicarius Filii Dei. Y de hecho, es uno de los títulos más exaltados porque significa vicario del Hijo de Dios. Si tomas el título de Vicarius Filii Dei y lo calculas en números romanos, y pues por supuesto en los días de Juan se usaban los números romanos, y los números romanos eran un símbolo muy común o un sistema común de cálculo. La V sería igual a 5, la I sería igual a 1, la C sería igual a 100 y A sería igual a 0, R sería igual a 0, I sería igual a 1, U, que es la misma que la V, sería igual a 5, S sería igual a 0, y así que la suma de esto sería igual a 112. Luego vienes Filei, F, que sería igual a 0, I, que sería igual a 1, L sería igual a 50, I igual a 1, y I volvería a ser igual a 1, sumando 53. D de la palabra D en el título vicario Hijo de Dios, la D sería igual a 500, E sería igual a 0, e I sería igual a 1, sumando todo sería 501. Ahora, si sumas todos esos valores, 112, 53 y 501, aquí hay sabiduría. Todo el que tenga entendimiento calcule o compute el número de la bestia. Ese es el número de su nombre y ese es el número de hombre. Así que fíjate en el nombre o título del papado Vicarius Filii Dei, obtendrás 2 y 3 y 1 y que sumas 6, 1, 5, 0, que es 6, 5 y 1, que es 6. Entonces tienes 666. Así que el poder de la bestia descrito en Apocalipsis 13, de Apocalipsis, es un poder religioso, es un poder que surgiría de Roma y afirma tener autoridad religiosa. Ahora, noten lo que dice las escrituras. Cada una de esas características identificativas deben estar presentes. Pues por supuesto, ellas están en el papado. Y dice, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿A qué se refiere este texto? La marca de la autoridad papal, la marca de la autoridad papal que se aplicará en un momento de crisis universal, hambrunas, incendios, inundaciones, terremotos, huracanes, desastres naturales, guerras, conflictos, desastre económico. Así que la Biblia predice que alrededor del mundo habrán grandes desastres que precederán la venida de Jesús, y la raza humana buscará una única autoridad mundial gobernante para unir a los seres humanos y devolver la paz al mundo bajo los auspicios o señales o marcas de esa autoridad. Ahora, en la profecía bíblica, ¿qué representa esta marca de la bestia? Ahora, para entender la marca de la bestia, primero debemos entender la señal de Dios, su sello o marca. En el libro de Apocalipsis tienes tanto la marca de la bestia como el sello de Dios. Así que no podrás entender completamente la marca de la bestia a menos de que entiendas el sello de Dios. Así que leemos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, y vi otro ángel que ascendía del este con el sello del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es este sello del Dios viviente? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, al mar o a los árboles, hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora, fíjate que clama con una voz fuerte a los 4 ángeles a quienes se le concedió dañar las tierras y el mar. En otras palabras, detengan la contienda, detengan la destrucción, detengan la calamidad, el conflicto, hasta que algo suceda, hasta que hayamos entonces sellados a los siervos de Dios en sus frentes. Por lo tanto, está diciendo que no dañen la tierra, el mar o los árboles hasta que hayamos sellados a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Notaron algo interesante?
aquí que la marca de la bestia se recibe ya sea en la frente o en la mano y el sello de Dios solo en la frente. Eso es lo que entendemos brevemente. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Él dice, antes de que salga la marca de la bestia, quiero que mi pueblo reciba mi sello, el sello de que son mis hijos, el sello de que soy su dueño, el sello de que me pertenecen, el sello de que soy el que los creó. La marca de la bestia se coloca en la mano o en la frente. La frente es un símbolo del cerebro, es un signo de conciencia, razón y juicio, es un símbolo de intelecto, el lóbulo frontal, por lo que el diablo engaña a millones de personas para que lo sigan mentalmente, mientras que la mano es un símbolo de fuerza o poder coercivo. Así que al diablo no le importa si te engaña como la serpiente o te obliga o coacciona como el dragón, ya que dice que no puedes comprar ni vender y hay un boicot económico o un decreto de muerte. Al diablo no le importa de qué manera te atrapa. Dios nunca nos atrae a través de la fuerza o coerción, pero solo nos atrae a través de la verdad y el amor. El diablo puede usar la fuerza y el miedo, mientras que Jesús solo usa el amor y la verdad. Frente, la frente significa que estás convencido de que es correcto. La mano significa que estás siendo forzado para aceptarlo. Jesús solo apela a nuestra razón. Dios nunca usa la fuerza. Él nos conquista con su amor. Ahora, ¿qué es este sello? ¿Cuál es el otro nombre para el sello? Romanos 4:11, hablando de Abraham, recibió la señal de la circuncisión o un sello de justicia. En la Biblia, una señal o un sello representa lo mismo. Un sello autentica un documento. ¿Dónde encontramos el código eterno de conducta de Dios? Pues por supuesto en su ley. Por lo que el Espíritu Santo es el agente que realiza el sellamiento. La Biblia dice en el libro de Efesios que no contristéis al Espíritu Santo, Efesios 4:30, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo sella en tu corazón la lealtad a Cristo, sella en tu corazón el compromiso con la ley de Dios. El Espíritu Santo pone dentro de ti ese poder, esa fuerza, ese deseo de servir solo a Cristo. Isaías 8:16, sella la ley entre mis discípulos. Así que el sello de Dios se encuentra en su ley. El Espíritu Santo sella la ley en nuestros corazones o en nuestras vidas. ¿Cuál es el otro nombre para el sello? Es señal. Ezequiel 20:12. Además, también les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos. Así que el sábado de Dios es una señal o su sello de propiedad y autoridad. En toda la ley de los 10 mandamientos, solo hay un mandamiento que nos dice a nosotros el por qué guardamos los mandamientos. Lees el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué deberías hacer eso? Quiero decir, porque es lo correcto. No matarás, ¿por qué no? No robarás, ¿por qué no? No cometerás adulterio, no codiciarás, ¿por qué no? No tendrás otro Dios delante de mí, ¿por qué no? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿por qué no? No te harás imágenes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, excepto el séptimo día. Es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ninguna obra, porque el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué no? Porque Dios te creó, porque Dios te formó. Apocalipsis 4, versículo 11. Señor, eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas, por lo que el sábado es el símbolo del Dios creador, es el símbolo de que pertenecemos a Él, es el símbolo de su propiedad, por lo que el sello de Dios es realmente el Espíritu Santo que es colocado dentro de nuestro corazón y nuestra mente y pone en nosotros el deseo de ser leales a Cristo. El 666 simboliza la revelación del hombre al cambiar la ley de Dios, que es su signo, su sello o su marca de autoridad. Ahora, los sellos reales se usaban comúnmente durante todo el periodo del Antiguo y Nuevo Testamento. Los sellos reales siempre tenían el nombre del sellador, el título del sellador y su territorio. Así que si tienes un sello real de Constantino, por ejemplo, diría nombre Constantino, título emperador y territorio imperio romano. Si tuvieras un sello de la fuerza de los Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln fue presidente, diría el nombre de Abraham Lincoln, título presidente, su dominio o territorio, los Estados Unidos.
por lo que los sellos se usaban comúnmente para autentificar el documento. Incluso ahora, si vas a un juez de paz o si vas a un notario público, tú tienes un sello. Sí, si tienes un formato, un documento importante, lo llevas al notario y el notario le pondría su sello. El sello tendría el nombre del notario, tendría el título del notario y también tendría el territorio de ese notario. Ahora, el sello de Dios en su ley, el día de reposo, tiene su nombre, su título y su territorio. Dice la Biblia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. ¿Cuál es su nombre? Es el Señor tu Dios. ¿Cuál es su función? Es el Creador, el que lo hizo todo. ¿Cuál es su territorio? El cielo y la tierra. Mira lo siguiente, en 6 días el Señor, ese es el nombre, hizo, ese es el título, es el hacedor, el creador, los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, ese es su territorio, y descansó el séptimo día. Así que el Espíritu Santo nos lleva a la conversión. El Espíritu Santo es el agente de sellamiento. El Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestras mentes para que conozcamos en nuestros corazones, para que le amemos. Luego el Espíritu Santo coloca dentro de nuestro corazón el deseo de seguir a Cristo. El sábado se convierte en el símbolo visible de que a través de su gracia deseamos ser leales y comprometidos con Él. Él ha bendecido el día de reposo y lo ha santificado. Es su sello divino. Y en los últimos días de la historia de la tierra, en un momento en donde hay guerra, terrorismo, conflicto, contiendas por todas partes, Dios tiene un grupo de personas que se mantendrá firme. Por otro lado, habrá un movimiento ecuménico masivo para unir a las personas con el fin de tener la paz mundial. El sello de Dios, su nombre, el Señor tu Dios, se titula, el Creador, su territorio, cielo y tierra. Él está reuniendo hombres y mujeres bajo su estandarte para servirle, dice Ezequiel 20:20, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado es la señal de Dios, así como el sello era la señal de los antiguos reyes, el antiguo emperador, el antiguo gobernante. El sábado es la señal de lealtad de Dios, la señal de fidelidad de Dios, la señal de Dios de que Él es el creador y queremos adorarle. El tema central con respecto a la marca de la bestia es la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Serviremos a los hombres o serviremos a Jesús? ¿Qué autoridad aceptaremos? ¿La autoridad del hombre o la autoridad de Jesús? No es simplemente una cuestión de días, amigo mío. Es cuestión de lealtad, es cuestión de fidelidad, es cuestión del conflicto sobre la ley de Dios. Conflicto entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Ahora, ¿qué afirma la Iglesia de Roma que es su señal de autoridad? ¿Qué hace ver a la Iglesia de Roma que es su señal de autoridad? Noten esto. El registro católico de 1 de septiembre de 1923 dice así, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. Entonces, ¿qué afirma la misma Iglesia que es su marca de autoridad? Por supuesto, el domingo. Ahora alguien dice, Pastor Mark, por favor, aclare esto. ¿Todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia? No, para nada. Permíteme repetirlo. Todos los que guardan el domingo no tienen la marca de la bestia. Hay tantos cristianos concienzudos allí, cristianos católicos, cristianos bautistas, cristianos pentecostales, cristianos luteranos, cristianos sin denominación. Los encuentro en todas partes. Ellos aman a Jesús, están totalmente comprometidos con Cristo y no tienen la marca de la bestia al guardar el domingo. Pero mira esto, en el futuro, la iglesia y el Estado se unirán. En el futuro, en el momento de la crisis, cuando este mundo parece estar cayendo en pedazos, en un intento de unir a todo el mundo, se aprobará un decreto que llevará a la gente a adorar en el primer día de la semana.
las diferencias denominacionales se eliminarán por el bien de la unidad política y por el bien de tratar de salvar el mundo. Ahora, eso no significa que cada denominación religiosa se vaya a mezclar en una sola, pero encontrarán al menos dos puntos en común. Primero, un culto dominical y segundo, la idea de que el alma es inmortal y se unirán en esos dos puntos de este gran movimiento de unidad. Pero Dios tendrá un pueblo que le es leal, un pueblo que le es fiel, un pueblo que nunca renunciará a sus convicciones de conciencia hacia Él. Dios tiene una marca y esa marca es el sábado divino. La iglesia romana tiene una marca de su autoridad, el domingo. La iglesia afirma que su autoridad está por encima de la autoridad de la Biblia. Y si lees el catecismo de Peter Gibson, dice, ¿qué día es el día de reposo? Y la respuesta, el sábado es el día de reposo. ¿Por qué entonces guardamos el domingo en lugar del sábado? El catecismo de Gibson dice, porque la iglesia cambió el día del sábado a domingo. ¿Por qué la iglesia hizo esto? Debido a su autoridad. Si miras el catecismo de los conversos, hay declaraciones muy similares. En la enciclopedia católica también hay declaraciones muy similares. Mira las declaraciones de Edward Hickox, autor del Manual Bautista, donde señala que el domingo entró en la iglesia a través de fuentes paganas adoptadas por el papado y que luego entró en el protestantismo. Así que la iglesia romana lo tiene como una marca de su autoridad, la cual no se basa en la autoridad bíblica, sino en su afirmación de que puede exaltar el domingo por encima del verdadero sábado de la Biblia. En el diario St. Catherine Catholic Church Centennial del 21 de mayo de 1995, se estaba discutiendo el tema del sábado bíblico y el por el que la Iglesia Católica y por qué la Iglesia Católica guarda el domingo en lugar del sábado. Y mira lo que dice este diario católico del 21 de mayo de 1995. Quizás la cosa más audaz, el cambio más revolucionario que haya hecho la Iglesia sucedió en el primer siglo. No del todo exacto históricamente, pues sucedió aproximadamente en el siglo tercero o cuarto. El día santo, el día de reposo, se cambió de sábado a domingo, no por ninguna de las directrices señaladas en las Escrituras. Ahora, noten que esto es el diario de St. Catherine's Catholic Church Sentinel del 21 de mayo de 1995 y que está diciendo, ¿de qué está hablando? Dice que la iglesia cambió el día de reposo del sábado al domingo, no basado en las Escrituras. ¿En qué se basa? Seguimos, sino desde el sentir de la iglesia de su propio poder. Las personas que piensan que las escrituras deberían ser la única autoridad deberían lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y santificar el sábado. ¿No es eso asombroso? ¿No es eso una declaración increíble del monasterio de la Iglesia Católica que dice que las personas que quieren guardar el sábado deberían convertirse en adventistas del séptimo día? Amigo mío, no sé acerca de ti, no sé, pero yo quiero seguir a Jesús. Y sé que es por eso que estás viendo esta transmisión, porque en el fondo de tu corazón quieres seguir a Jesús. En el fondo de tu corazón quieres atesorar la verdad de las Escrituras en lo profundo de tu corazón. Usted sabe que Jesús, de hecho, es tu Señor. Jesús, de hecho, es tu Salvador y que la Biblia es la única guía. El conflicto final es sobre nuestra lealtad. El asunto final es sobre nuestro compromiso con Cristo. Y la controversia final lidiará con el tema de la adoración. El problema en el cielo tuvo que ver con la adoración y la lealtad. El asunto en el jardín del Edén tuvo que ver con qué voz escucharía Adán y Eva para ser leales a lo largo de los siglos. La raza humana ha sido probada en esta área de obediencia, probada en la área de lealtad, probada en esta área de adoración. Cuando los hombres y las mujeres vienen a Jesús, cuando son salvos por su gracia, cuando son redimidos por su amor, anhelan ser obedientes a Él. Como ves, en todas las épocas, Dios ha llamado a hombres y mujeres a tomar un partido, a tomar un lado. En los días del primer imperio romano, Perpetua Vivian se puso de parte de Cristo. Y no era popular tomar esa posición. En esos días
No era común tomar esa posición, pero ella se puso de parte de Cristo. Esta joven de 20 años no quiso quemarle incienso a César, porque Cristo era su Señor. Y como resultado de ello, fue encarcelada. Ella acababa de dar a luz y las autoridades romanas paganas tomaron a ese bebé y lo colocaron fuera de las rejas de la prisión. Ella, ella podía escuchar a su bebé llorando, pidiendo leche, y le dijeron, si renuncias a Cristo, abriremos las puertas de la prisión, abriremos las puertas de la prisión y te daremos a tu bebé para que lo puedas amamantar. Ella no podía renunciar a Cristo. Ellos hicieron todo lo que pudieron para hacerla morir de hambre. La golpearon y un día entraron y le dijeron, eres una tonta, ¿por qué no renuncias a tu fe en Cristo, perpetua viviam? Le señalaron una olla de barro y ella dijo, ¿qué es eso? Ellos respondieron, una vasija de barro. Ella dijo, si la llamamos por cualquier otro nombre que no sea una vasija de barro, ¿será otra cosa? Dijeron, no, es una vasija de barro. Así que ella dijo, si me llamaras por otro nombre que no sea cristiano, no podría cambiar quién soy. Sigo siendo cristiana. Ella murió por su fe. Tomó ese coraje. Dios está llamando a hombres y mujeres en esta crisis de la historia de la tierra a tomar una posición. En estos últimos días de la historia de la tierra, Dios invita a su pueblo a tomar una posición. He pasado muchas semanas, meses y años viajando por el este de Europa, viajando en la ex Unión Soviética. He hablado con decenas de hombres y mujeres que han sido encarcelados por su fe. He hablado con personas que han sufrido por su fe. Recuerdo a mi querido amigo Mikhail Kulikov. Él ha muerto ahora. Este gran hombre de fe es un tremendo hombre de Dios que me contó sobre el juicio de su padre. Su padre era un ministro adventista que guardaba el sábado. Fue juzgado por el gobierno comunista por lo que ellos llamaban actividades contrarrevolucionarias. Él había bautizado a algunos jóvenes por la noche. Uno de ellos eran informantes comunistas que le contaron a su padre que él fue obligado, por supuesto, y no lo era, pero a menudo el gobierno manipulaba a este joven eh, que era para que hiciera lo que ellos quisieran. Y el padre de Mikhail Kulikov fue encarcelado por su fe, fue juzgado y acusado falsamente en su juicio en que ninguno en su familia pudo estar. El hijo del pastor Kulikov me dijo que bajaba a su celda y había un joven guardián ruso de unos 20 años de edad que custodiaba la celda del pastor. Y le dijo, ¿puedo hablar con mi padre? El guardia miró hacia un lado y hacia el otro y le dijo, te daré 5 minutos. El pastor Kulikov me dijo, mi padre me abrazó, lloramos y lloramos juntos. No sabía si lo volvería a ver alguna vez. Y le dije, ¿qué fue lo que te dijo tu padre? Oh, hijo mío, cuánto te amo. Sé fiel a Cristo, fue lo que me dijo. Entonces él tomó su mano y la colocó sobre mi cabello y dijo, mira, los registros de la corte indican que van a venir a arrestarte pronto. Los registros de la corte indican que ustedes dos serán enviados a prisión. Pero no se preocupen, le cortarán todo el cabello, pero volverá a crecer. El pastor Kulikov fue enviado a prisión durante 5 años. Cuando hablé con él después de ello, su padre estaba en una prisión. Él estaba en otra prisión. Su hermano estaba en otra prisión. Su hermano nunca salió de la prisión. Murió en ella. Pero le dije al Pastor Kulikov, ¿cómo sobreviviste en la prisión? Él dijo, sabía que había algo más allá. Sabía que iba a una tierra donde no hay enfermedad, sufrimiento, muerte. Sabía que Dios me ayudaría a pasar por esto. Y además dijo, por cierto, en la cárcel habían muchos rabinos judíos. ¿Y sabes qué? Tomé esos 5 años para aprender hebreo en la cárcel y Dios lo usó para bien, porque ahora he podido traducir la vieja Biblia rusa al ruso moderno, ya que aprendí hebreo y pude traducirlo directamente al idioma original. Amigos míos, en este momento Dios te llama a que tomes una posición. En este momento Dios te está llamando a que sigas su verdad. En este momento Dios te está llamando a mirar más allá, a lo que será, a mirar más allá del tiempo, hacia la eternidad. Dios te está llamando a seguirlo. Y Jesús te dice ahora mismo, ¿te gustaría vivir en una tierra donde no hay enfermedad, sufrimiento y muerte, donde no hay más noche? Escuche, mientras Celestina canta sobre esta tierra gloriosa, sobre esta tierra maravillosa, sobre este tiempo en el que nuestras pruebas terminarán, todos nuestros sufrimientos terminarán, todo nuestro dolor de corazón se acabará. No habrá más noche. Valdrá la pena ese día, amigo mío.
cualquier sacrificio que tengas que hacer ahora, cualquier compromiso que Dios te esté llamando a hacer, lo que sea que te esté invitando a tomar, cualquier decisión a la que te esté llevando, valdrá la pena en aquel día. No más noche, no más angustia, no más dolor, no más sufrimiento. ¿Sabes? Cuando escuché un mensaje como este por primera vez, realmente me conmovió hasta lo más profundo de mi alma, porque como mencioné, me crié en un hogar católico romano muy encantador. Mi padre se había convertido en un adventista del séptimo día, mi madre nos educó en escuelas católicas, pero aún así comencé a estudiar la Biblia. Sabía que había algo que faltaba en mi vida. Sabía que había un profundo anhelo en mi interior que no estaba siendo satisfecho por las tradiciones de la iglesia. Y llegué a un punto en el que escuché un mensaje como el que has escuchado aquí, que realmente me cautivó y que realmente me conmovió y supe que tenía que hacer algo al respecto. Tenía que tomar una decisión. Tomar esa decisión significó separarme de mis amigos. Tomar esa decisión significaba alejarme de gran parte de mi familia. Tomar esa decisión significaba salir de todo lo que era cómodo para mí. Pero sentí la convicción del Espíritu de Dios. Sentí el mover del Santo Espíritu. Y yo supe que para serle fiel a Cristo necesitaba tomar esa decisión. Y me gustaría que oraras acerca de lo que Dios quiere que tú hagas. Solo olvídate de la influencia de otros. Olvídate de tu legado, de tu pasado. Olvídate de cómo te educaron. Y simplemente di, Jesús, lo que tú quieras que yo haga, eso es lo que quiero hacer. Pídele a Jesús que traiga una convicción profunda a tu corazón. Sé honesto con Cristo. Escucha su voz hablando a través de su palabra. Juega limpio con Dios. Dile, Señor, yo lo que quieras que yo haga, hazlo claro para mí y yo lo haré, porque me dedicaré a seguirte a ti y a tu palabra. ¿Por qué no tomas esa decisión mientras oramos? Padre que estás en el cielo, muchas gracias por ser fiel a tu palabra. Nunca nos defraudarás, nos guiarás, nos fortalecerás para las decisiones que tenemos que tomar. Y te agradecemos por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa de descubrimientos antiguos del Apocalipsis. Dios tiene un plan asombroso para tu vida mientras continúes en Cristo, para seguirlo ahora y para siempre. and forever. Amen.